Buen Señor. día, Henry. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Estoy del celu porque parece que la compu no se conectaba bien al internet. O bueno, no sé qué pasó. Pero ya estoy. Bueno, pero está vivito y coleando ahí, Henry, ¿eh? De primera, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Bien. Bueno, más allá que nosotros necesitamos terapia de pareja y de grupo, nosotros hablamos de esto, ¿no? De dejar ir. ¿Cómo hacemos para dejar ir lo que es dañino, lo que es malo, lo que es tóxico, como la palabra que se emplea ahora para todo? Bien. Justo estuve pensando más o menos en qué momentos y en qué lugares, ¿no? Es importante soltar o dejar ir. Que tiene que ver también con el ir, ¿no? Porque a veces hay que tener en cuenta que el otro por ahí no se quiere ir, o no acepta un límite, o no marcharse cuando uno le marca, por ejemplo, un límite, ¿no? Entonces a veces también hay que ubicar que el que tiene que irse es uno, ¿sí? Claro. Parece que eso, como para marcarlo de inicio, está bueno, ¿sí? Después me gustaría ubicar como dos momentos particulares en los que se presenta la idea de ir, ¿sí? A veces puede presentarse, por ejemplo, cuando a la persona le va bien, ¿sí? Que tiene un buen vínculo, tiene una vida estable, una vida tranquila, y aparece la idea de irse, ¿no? Y uno se preguntaría por qué. ¿Por qué quiere irse si le va bien, ¿no? En esas situaciones, por ejemplo, habría que ubicar más bien el quedarse, ¿no? Y el transformar quizá algo dentro de ese espacio que se volvió o rutinario o aburrido, por ejemplo, ¿no? Y buscar algún tipo de actividad o algo que movilice a esa persona en relación a salir de ese estancamiento, pero quedarse, por ejemplo, ¿sí? Y el segundo punto en donde sí hay que irse es en donde el malestar es mayor al bienestar. Mira, digamos. qué interesante, ¿no? Porque es como un poco ilusorio, ¿no? El pensar que uno va a estar 100% bien todo el tiempo en un lugar, ¿sí? O con una pareja, o con amigos, o con familia, o con quien fuere, ¿sí? Porque siempre va a haber una discusión, algún problema, algo que no te guste de la otra persona, algo que disguste, algo que moleste o incomode, ¿sí? Pero cuando eso se torna insoportable, se torna le sobrelleva la vivencia en el día a día o en el vínculo con esos otros, ¿sí? Cuando eso se torna muy difícil y te comienza a lastimar de una forma excesiva, ¿sí? Cuando el malestar es mayor a ese bienestar, si lo ponemos como en una balanza, es ahí en donde hay que tomar la decisión de marcharse, ¿no? Ajá. Cuando se intentó solucionar, cuando se probó mil veces algo, cuando se puso y se intentó cambiar algo y ese algo no dio resultados, es ahí en donde hay que marchar, ¿no? O en el diálogo pedir que la otra persona se marche, ¿no? Pero si la otra persona no se va, es uno también quien puede marcharse, ¿no? Y dejar ese vínculo y buscar otro tipo de vínculos que te acompañen a estar más tranquilo y vivir con mayor paz y tranquilidad, ¿sí? Perfecto. Henry, sí. Mira, vos estás enumerando ahí señales de que es un momento de soltar o que es un momento de dejar ir. El tema es cómo empiezo a soltar y dejar justamente esto. ¿Cómo empezamos a dar ese primer pasito a veces, no? Bien, y ahí está el segundo punto que les quería comentar, ¿no? Que es que si estuviste ahí por mucho tiempo, algo dentro de ti te atrajo a ese lugar, ¿sí? O sea, algo dentro de mi interior me convoca, me llama y me une a ese espacio que me hace daño, ¿sí? Uh-huh. La pregunta ahí es, porque pasa, ¿no? Por ejemplo, que encuentras a un paciente, ¿no es cierto?, que llega al consultorio y te dice, llevo 7 años con esta persona, ¿sí? Pero me hace esto, y sufro mucho, la estoy pasando mal, lloro todo el tiempo, y un sinnúmero de situaciones de sufrimiento, ¿no? Entonces uno se lleva a preguntar, ¿no? Si los primeros 2 años fueron lindos y los siguientes 5 años fueron malos, por así decirlo, ¿por qué se quedó ahí, sí? O sea, ¿qué dentro de la persona hace que se enganche a ese exterior nocivo y que le está lastimando, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nosotros a la persona la orientamos a preguntarse por sí misma, ¿no? Y qué es lo que dentro de sí ha enganchado con ese exterior, es en donde se puede armar una pregunta y planificar y plantear un posible cambio, ¿sí? Porque suele pasar que
la persona como que busca cambiar de entorno, busca algo más tranquilo y más pacífico que le haga bien, pero termina encontrando a veces otra vez lo mismo o termina encontrando algo parecido, ¿sí? Está bien, como que atrae al mismo patrón. Exacto. Los mismos patrones. Exactamente, son como patrones, ¿no? Entonces, si la persona logra preguntarse, ¿no es cierto?, a sí misma, ¿qué de mí se enganchó en este lugar? Es más factible que lo siguiente que encuentre sea distinto, ¿sí? Pero además, hay otro dato interesante acá, ¿sí? Que es que los vínculos se construyen de parte y parte, ¿sí? O sea, para que, por ejemplo, haya un vínculo activo en un lugar, la persona que es parte de ese vínculo tiene que tener cierta agresividad dentro de sí, por ejemplo, ¿no? Sea hacia el exterior o sea hacia sí misma, ¿sí? Está bien. Entonces, por ejemplo, si el vínculo es tóxico, ¿no es cierto?, y la persona es agredida verbalmente, por ejemplo, ¿no es cierto?, esa agresividad tiene que estar en algún lado, ¿sí? Sea en contra de mí mismo o sea hacia el exterior. En una de las dos facciones o en uno de los dos lugares, digamos, ¿sí? Entonces, si yo reconozco que dentro de mí hay cierta agresividad que o la envío hacia mí mismo o la mando hacia afuera, puede ser que el siguiente vínculo que yo tenga sea menos de agresivo, porque estoy registrando que dentro de mí hay esta inclinación hacia la agresividad, por ejemplo, ¿sí? Porque uno puede ser agresivo con un otro, pero también agresivo con uno mismo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué Bien. pasó? ¿Te caíste? No, sí, me descuidé porque, no sé, estaba en la moto y me despisté y me caí. O estaba en la bicicleta, me resbalé, me caí. Pero no viste tal lugar que estaba así, lo había visto, pero salí sin casco, la lluvia. Claro. Como un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo una persona se puede también agredir a sí misma, ¿no? Claro, está bien. Pero también puede ser el miedo al cambio. Como que uno tiene miedo a cambiar o a mover zona de confort, le llaman algunos también, ¿no? Claro, sí, también. Ahora recuerdo, no sé si es Freud, no me acuerdo bien si es Sigmund Freud, ¿viste?, el creador del psicoanálisis. Sí. Que plantea como una metáfora, ¿no? Que a veces las personas se aferran a síntomas y como una persona se aferraría a una ramita en una cascada, más o menos, ¿no? Como aferrada a algo que es frágil y que te puede hacer caer, ¿no es cierto?, pero que te da cierta seguridad, ¿sí? Uh-huh. Entonces muchas veces los lugares son seguros, aunque sean agresivos, aunque sean violentos, son seguros, pero no en el sentido de tu seguridad personal, ¿sí?, sino en el sentido de que es lo conocido, ¿no es cierto?, lo que uno tiene cerca, y más allá de eso hay algo desconocido. Entonces lo desconocido a veces como que asusta un poco, ¿sí? Uh-huh. Lo desconocido asusta, lo desconocido plantea interrogantes, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué será? ¿Qué hay más allá? ¿Sí? Entonces, ante esas interrogantes, a veces lo seguro, entre comillas, ¿no es cierto?, viene a ser lo que se conserva y lo que se repite. Ajá, perfecto. Sí. Henry, ¿puede haber culpa dentro de todo también? Sí, sobre todo si es que en el vínculo la otra persona es chantajista, digamos, ¿sí? Chantajista emocional sería. Claro, exactamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde el otro lado se victimizan, o se muestran agresivos, o se muestran sin la menor capacidad de decir, bueno, a ver, yo hice esto y te estoy afectando, la culpa es tuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces la culpa aparece sobre todo cuando la persona tiene como una carga sobre sí misma, ¿sí? Que es fácil señalarla, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, digamos que, como se dice coloquialmente, la persona es muy culposa, ¿no? Bien. Y para el otro es más fácil aprovecharse de eso, porque Claro. le dicen, ya, y le echan la culpa de algo y la persona como que queda con esa carga encima, y es más difícil así, ¿no? De esa manera como abandonar ese vínculo. Y pasa también sobre todo cuando hay una codependencia, ¿sí? Con una persona, por ejemplo, que tiene conductas de riesgo, ¿no? No sé, por ejemplo, digamos que el novio se alcoholiza, se pone en riesgo, camina en la noche en un lugar inseguro, maneja la moto alcoholizado, qué sé yo, ¿no? Sí. Y cuando pelea con la novia, ¿no? El tipo va y se emborracha y se hace pelota, ¿no? Entonces la novia dice, uy, fue por mi culpa, no debí decirle esto, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza a aparecer la culpa ahí, y el otro, por ahí a veces ni siquiera es a propósito, ¿no? Pero se aprovecha de esa condición y la engancha desde ese lado, ¿no? Está bien. Entonces, si por ejemplo la chica, ¿no es cierto?, que es la culpa,
la que la está haciendo engancharse ahí, ¿no? Y logra despegarse de eso y decir, bueno, por último, si pase lo que pase, no es mi culpa, porque la vida que él maneja, lo conocía así, no quiere cambiar, y bueno, que se las arregle él, ¿no? Si logra ubicarse en ese lugar, es más fácil que pueda salir de ese vínculo y aliviar la culpa, ¿no? Pero a veces es difícil, porque quedan como enganchados también, porque a los hombres también nos pasa así, en ese mecanismo, ¿no? De te atajo desde la culpa o desde el chantaje, claro, exacto, o desde la... ¿no? Perfecto. Henry, el tema es que a veces no nos damos cuenta de que se puede vivir mejor. Claro. Y cómo, claro, si no nos damos cuenta de cómo se puede vivir mejor, obviamente es imposible comenzar a dar un pasito a pasito, digamos, para soltar y dejar ir. Está bueno eso de comenzar a reconocer, por eso los primeros puntos que estabas nombrando vos están buenísimos. Comenzar a reconocer que estamos de alguna manera mal. Claro, y también armar una pregunta, ¿no? Ahí, como diciendo, bueno, pero hay otra persona que sí vive mejor, ¿no? ¿Yo por qué no puedo? Es como ubicar ahí, ¿no? A ver, pero ¿qué está pasando, ¿no es cierto? Si acá está pasando algo que me impide vivir de esa forma, que yo ubico en un otro que sí lo puede hacer, ¿sí? Algo está pasando en mí, ¿sí? O algo está pasando con este vínculo, ¿sí? Entonces, cuando nace esa pregunta y hay un punto de incomodidad, ¿no es cierto?, en el que la persona dice, bueno, me tengo que ir, ¿sí? Es como, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy por hoy tenemos una crisis muy fuerte en Venezuela, ¿no es cierto? Y mucha gente decidió salir de Venezuela. Sí, sí. Entonces, llega ese punto en el que hay un quiebre y dice, no, yo no puedo soportar esto, ¿sí? Y la gente se va. Otra gente se queda, ¿sí? Entonces, en el que se va, en el que pudo irse, logró cortar ese vínculo, ¿no es cierto?, con eso que lastima, hay una pregunta que se abre, ¿sí? Y se va como hacia la interrogación, pero sale de ese lugar, ¿sí? Y después en el camino va redescubriendo que no era tan, ¿cómo decirlo, no? Tan difícil o tan peligroso. Lo nuevo viene a ser incluso más lindo que lo anterior. Se va descubriendo sobre la marcha, ¿sí? Pero para eso hay que irse. O sea, hay que tomar la decisión de salir. Tal cual. Perfecto, entonces. Excelente lo de hoy, Henry. Excelente reflexión, sí, y bueno. Estamos en contacto, Henry. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre, para mí, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Que andes muy bien, gracias. El licenciado, Henry, nuestro psicólogo, de cabecera, prácticamente. Lo tenemos que llevar a la mesita de luz. Ya lo tenemos que tener ahí para que nos esté diciendo a veces cómo obrar mejor. Bueno, viste que los psicoanalistas son distintos a los psicólogos. Sí, por supuesto. Sí, ¿fuiste alguna vez a un psicoanalista? Sí, pero ¿no vienen de lo mismo? O sea, estudian, la técnica, claro, la distinta técnica que aplican. Claro. Exacto. Bueno, 9:57, señores, estamos en vivo, estamos en directo. Hacemos la primera pausa. Se nos fue la primera hora del programa. Está yendo, exacto. Ya volvemos, dale.